El avance cristiano provocó que el califa al-Nasir llevase a sus tropas de Sevilla a Jaén para aprovechar los desfiladeros de Despeñaperro, concretamente el desfiladero de la Losa, y hostigar a los cristianos. Según Francisco García Fitz, solo era necesario situar unos 1000 soldados en dicho desfiladero para detener a un ejército agresor de un tamaño mucho mayor. Pero cuando el ejército cruzado acampó en el castillo de Ferral, un pastor les informó sobre una ruta que les permitiría salir de la montaña y evitar la carnicería que iba a producirse en la Losa. Por lo tanto, evitando la trampa, los cristianos dieron media vuelta por Malabrigo, pasaron Puerto del Rey y plantaron cara a los almohades en el terreno que lleva el nombre de Mesa del Rey. Los almohades, ante el cambio de ruta de los cruzados, se vieron obligados a abandonar una posición tan ventajosa en el desfiladero para desplazarse a la zona del Cerro de los Olivares. El 13 de julio hubo unas pocas escaramuzas provocadas por los almohades en el campamento cristiano, quienes sin embargo intentaron no entablar el combate abierto hasta tener constancia del número de fuerzas a las que se enfrentaban. Algo para lo que se tomaron 3 días, momento en el que hicieron los preparativos y se enfrentaron a al-Nasir el 16 de julio de 1212 en campo abierto. Los cristianos colocaron su caballería e infantería delante de donde habían acampado en la Mesa del Rey. Tras esto, la formación se dispuso en 3 ejércitos. En el centro tendríamos el ejército castellano, comandado por el rey Alfonso VIII, mientras que a la izquierda se colocaba el ejército de Aragón, liderado por Pedro II, y en la derecha estaba Sancho VII de Navarra. Cada uno de los ejércitos tenía 3 cuerpos, entre los cuales se disponían a modo de vanguardia, centro y retaguardia. En dirección al suroeste y justo delante de los cruzados tendríamos a los almohades junto a su califa. Estos, tras perder la ventaja táctica que les proporcionaban las montañas, habían intentado aún así aprovechar ciertas bondades del terreno, por lo que buscaron el lugar más elevado que podían al colocar su tropa en el Cerro de los Olivares. En el mismo cerro estaba el califa rodeado de infantería, desde donde dominaba el campo de batalla. Delante de esa línea había colocado a la caballería almohade y andalusí, mientras que a los lados del mismo estaba la caballería ligera, quienes estaban provistos de arcos para disparar al enemigo con gran movilidad por todo el terreno. La altura daba cierta ventaja a los almohades. ¡La altura me da ventaja! Quienes tendrían que resistir las embestidas cristianas. A pesar de las dificultades, la primera línea cristiana se lanza al ataque de la vanguardia central musulmana, por lo que en un primer momento, estos últimos son capaces de mantener el tipo y causar muchas bajas entre los cristianos. Pero una vez entablado el combate, los cristianos envían refuerzos de la segunda línea para romper el centro de la vanguardia musulmana. Sin embargo, los ataques frontales de los cristianos siguen siendo absorbidos por los almohades, quienes en un primer momento no ceden terreno. Estos fracasos terminaron por minar la moral de los soldados que pertenecían a milicias y que por lo general estaban menos experimentados en el combate. La caballería ligera almohade, ante esto, va a intentar expandir el pavor entre los combatientes enemigos al abatir a los soldados que huyen disparando desde sus monturas y provocar miedo entre los que aún resisten. Para no perder el empuje, la retaguardia del ejército cristiano junto a la caballería avanzan, llegando los aragoneses por el flanco izquierdo y los navarros por el derecho, y evitar que su ejército, tanto el que huye como el que se encuentra combatiendo en el centro, sea flanqueado por los musulmanes. Llegada la tarde de ese 16 de julio de 1212, Alfonso VIII manda a toda la retaguardia que queda, entre las que se encontraban sus mejores hombres, y quiebra toda la columna musulmana, la cual emprende la retirada. El califa se vio en la obligación de huir con lo opuesto hacia Jaén, mientras que el ejército cruzado asaltó y flanqueó su campamento en el Cerro de los Olivares. Aprovechando la retirada, las bajas provocadas al enemigo y el alto ánimo bélico, los cruzados buscaron avanzar aún más hacia el sur. Tras las Navas, tomaron algunas plazas fortificadas como Ferral, Tolosa, se saqueó Úbeda y se destruyó Baeza. Sin embargo, el mes de expedición tras las Navas se hizo realmente largo, debido a las condiciones de los asedios, las heridas provocadas en la batalla y las dificultades propias de cualquier campaña bélica, sumando a todo lo dicho la aparición de una epidemia de disentería. Por ello, la cruzada fue dada por terminada y el ejército volvía a Toledo con los beneficios obtenidos. Antonio, sino que declara la guerra a Cleopatra, ante lo que vendió como una guerra de independencia de las influencias foráneas.
El conflicto sobre todo fue marítimo, y en el Golfo de Ambracia se produjo un bloqueo por parte de Octavio a las fuerzas de los dos amantes. El campamento terrestre de Octavio se encontraba en la zona norte, mientras que el de Marco Antonio se encontraba en la sur. Tras varios meses de bloqueo, se dio lugar a la batalla naval de Lacio del 31 a.C., donde después de varios días de tormenta, el 2 de septiembre, con el cielo despejado, ambas flotas se decidieron a entrar en combate. Marco Antonio, quien al comienzo del bloqueo tenía tropas suficientes para llenar 500 naves, ahora podía llenar tan solo 230 o 250 embarcaciones. Octavio, por su lado, solo había visto su flota aumentar de tamaño gracias a que Agripa se había dedicado a capturar navíos por toda Grecia, pasando de 250 barcos del comienzo a los 400 en la batalla. Además, siendo estos más pequeños y maniobrables que los de Marco Antonio. Pero Cleopatra, al menos, contaba con 60 buques, más o menos ocultos tras los de su esposo. Tras varias horas de movimiento de los barcos, donde ningún bando se decidía a tomar la iniciativa, Agripa buscaba alejar a Marco Antonio de la costa para destruirlo gracias a la superioridad numérica. En cambio, Marco Antonio buscaba quedarse cerca para auxiliarse de los arqueros que tenía en tierra y disparar a las cubiertas enemigas para poder abordarla más fácilmente. Al final, los hombres de Antonio comenzaron a avanzar hacia el frente, mientras Agripa retrocedió para que sus naves tuvieran más margen de maniobra. Tras unas cuantas horas de lucha, el centro de las naves de Antonio y el flanco izquierdo se encontraban destrozados. Parecía que era el momento de utilizar los barcos de refuerzo de Cleopatra, pero los planes para ella eran otros. Pues aprovechando que todos los barcos enemigos tenían arriadas las velas, hizo las suyas y se dio la fuga aprovechando el hueco que se había formado en el centro de la batalla. De igual forma, Marco Antonio abandonó su barco llegando a otro más pequeño, con el que desplegó las velas y huyó. Los soldados de Marco Antonio y Cleopatra siguieron luchando mientras sus generales huían. Las fuentes clásicas sostienen que fue una traición cobarde de estos hacia su hombre. Sin embargo, parece muy posible que la huida fuera algo planeado al no producirse una retirada histérica ante la escapada de los líderes. En cuanto a los soldados de tierra de Marco Antonio, su general Publio Canidio Craso quería que lo siguieran hasta Macedonia, pero la gran mayoría se negó, tal vez debido a que se sentían traicionados por Marco Antonio o porque veían que éste iba a perder la guerra contra Octavio. Pero sea cual fuera la razón, optaron por desertar en masa y unirse a Octavio. Este último, mientras tanto, dejó que Marco Antonio y Cleopatra huyesen a Egipto porque no tenía prisa en provocar una rendición tan precipitada. Durante un tiempo, sin embargo, esto no le impidió ingeniársela para sacar provecho, puesto que colocó 2 baterías en la colina que apuntaban al puerto interior de Toulon. Con ellas, desde el 20 de septiembre bombardeaba los barcos que los aliados anclaron en el puerto interior. El acoso de Napoleón lo obligaba a moverse para Toulon y a acabar atrapado cerca de la ciudad. Lo siguiente que quiere conseguir Napoleón es colocar otra batería en la cima de las cumbres occidentales, llamada Pequeña Gibraltar, con lo que tendría a tiro a la flota anclada tanto en el puerto exterior como el interior. Cartu vio bien el plan. Lo único que debían de hacer era eliminar a las tropas de los aliados ya situados en dichas colinas. Sin embargo, pecó de confiado y no envió suficientes hombres al asalto de la Pequeña Gibraltar, por lo que los aliados se dieron cuenta de los planes franceses y reforzaron la zona. Entonces, Napoleón hizo gestiones para conseguir refuerzos y armamento, utilizando la extorsión, exigencia del ejército y envío de cartas a ciudades cercanas, con lo que acabó consiguiendo 64 oficiales, 1.500 hombres y 100 cañones, obuses y morteros para finales de octubre. El 15 de noviembre se intentó otro asalto al fuerte Mulgrave que custodiaba la Pequeña Gibraltar. Primero, logran expulsar a los españoles que lo defienden, pero fracasa cuando el general Doppet entra en pánico al ver morir a su asistente y se bate en retirada. Por ello, en ese mismo mes, Doppet fue sustituido por Dugommier, un general que hacía mejor combinación con Napoleón, quien ahora disponía de 11 baterías, 8 apuntaban al fuerte Mulgrave y 3 al fuerte Malmusquet, en la parte norte. El asalto final se produjo el 30 de noviembre. Los franceses estaban preparando el asalto, pero los aliados decidieron hacer una incursión sorpresa desde el fuerte Malmusquet, liderados por Charles O'Hara y tropas británicas y napolitanas. En un primer momento, los aliados arrasaron a los franceses y desmantelaron su batería más cercana. Entonces, Dugommier realiza un contraataque que él mismo lidera. Se situaron en una trinchera que habían mantenido oculta de los ojos de los aliados entre ramas de olivo.
Se acercaron hasta que tuvieron a tiro la batería que los aliados acababan de desmantelar y comenzaron a disparar. Los aliados no sabían desde dónde les disparaban y entraron en pánico. Entonces, Bonaparte realizó la carga para capturar de nuevo la batería, algo que consigue y provoca que los aliados deban de volver al refugio del fuerte Malbusquet. O'Hara fue herido y capturado, por lo que se rinde ante Napoleón. Conseguida esta victoria, el ataque al fuerte Mulgrave era inminente, algo que se prepara para la 1 de la mañana del 17 de diciembre. Los franceses provocaron un intenso bombardeo. Tras el mismo, avanzan entre frías ráfagas de viento y lluvias torrenciales, además del fuego enemigo, que les provocaron muchas bajas. En este primer avance, los franceses llegan a pasar la primera línea de defensa, pero se les detiene en la segunda. El segundo ataque francés comenzó a las 3 de la mañana, ahora liderado por Bonaparte, momento en el que matan a su caballo y recibe un bayonetazo inglés en el muslo. Pero esto no impide que se capture el fuerte Mulgrave y poco después el fuerte Aiguillet y Balaguer. Ahora, para el 18 de diciembre, el ejército francés dominaba toda la zona que rodeaba la ciudad de Toulon, además de las posiciones de los barcos aliados anclados en el puerto interior y exterior. Bonaparte, con su plan, había provocado el jaque mate a los aliados, que ahora debían debatirse en retirada o morir en el bombardeo. Esta estrategia y victoria acabó sirviendo a Napoleón su ascenso a general. Los realistas de Toulon, en un último intento de dañar a las tropas republicanas, destruyen los barcos de guerra anclados en el puerto para que la victoria no fuese tan provechosa para los republicanos y no pudiesen usar esa flota en el Mediterráneo. Instantes después, las tropas civiles realistas se retiran desordenadamente haciéndose a la mar. Entonces, el superior de Napoleón, Paul Barras, ordenó disparar por la espalda a los rezagados, además de llevar una dura represión tras capturar la ciudad. Los republicanos franceses lograron con esto que no hubiera más rebeliones realistas, tras producirse batallas como la de Brecourt y el sitio de Lyon, por lo que la Convención Nacional fue salvada a pesar de todos los intentos de destruirla. El 25 de noviembre de 1177, Saladino se decide a invadir los estados francos de Siria. Guillermo de Tiro asegura que el ejército del sultán eran de unos 27.000 hombres, mientras que el de Balduino eran apenas 350 caballeros, 80 templarios y menos de 4.000 infantes. El exiguo ejército cristiano estaba bajo el mando del rey, asistido también por el maestre templario Eudes de Saint-Amand, Reinaldo de Chatillon, Joscelino III de Courtenay, los hermanos Ibelin, Reinaldo de Sidon y Aubert, más el obispo de Belém, quien portaba la Vera Cruz. Saladino suponía que atacaba un país sin defensores y fue a ocupar los campos. Balduino a toda prisa reunía a sus caballeros y se refugió en Ascalón. Sin embargo, en las cercanías de lo que hoy es Ramla, se produce la batalla de Montgisart. Los sarracenos no esperaban que su ejército, que superaba por mucho a los cristianos, fuese atacado por sorpresa en la retaguardia. Esto provocó mucha confusión entre las filas de Saladino, quien además vio de cerca la muerte, salvado solo por sus mamelucos, los cuales parece ser que murieron casi todos para protegerlo. Guillermo de Tiro dice que Balduino, a pesar de estar con lepra, fue capaz de luchar e inspirar a su hombre. Aunque pueda parecer propaganda, no podemos asegurar ni una cosa ni la otra. Lo que sí se puede decir es que esta victoria le granjeó el apoyo y respeto necesario, más la admiración que todo rey necesita de sus súbditos. El ejército de Saladino, a pesar de la superioridad numérica, huye hacia Egipto, sufriendo muchas bajas, pues según las crónicas, las bajas de los cristianos eran de 1.100 muertos con 750 heridos, mientras que las de los sarracenos eran de 15.000. Con esta victoria, Balduino no solo gana notoriedad y respeto entre los suyos, el propio Saladino lo reconoció como el único monarca cristiano que podía hacerle frente. Tienen una batalla contra los mamelucos, a quienes no derrotan del todo, pero sí consiguen pequeñas victorias, y se llega al 21 de julio, donde se produce la conocida Batalla de las Pirámides. En su camino hacia la misma, tardan desde el 9 de julio hasta el 20, siendo un total de 11 días. Las fuerzas de Desaix, Murat y Napoleón se unen el 11 o el 12 de julio, mientras que al mismo tiempo, la flotilla francesa recorre su camino por el río Nilo. Nuevamente, se produce una arenga históricamente reconocida a Napoleón, quien al contemplar alzarse en el horizonte las gigantescas pirámides de Keops, Kefren y Micerinos, dijo: «Soldados,
Habéis venido a este país a librar a sus habitantes del barbarismo, a traer la civilización a Oriente y liberar esta hermosa parte del mundo del dominio de Inglaterra. Soldados, 40 siglos de historia os contemplan desde lo alto de esas pirámides. Para esta batalla, Napoleón dispone de 25.000 soldados, los cuales tenían frente a ellos a 4.000 mamelucos auxiliados por 10.000 tropas compuestas por campesinos y beduinos. La tropa de élite de Murad Bey era la caballería mameluca, por lo que vencida esta, el resto de la batalla sería relativamente sencilla. Ante esto, Napoleón tiene que neutralizar la ventaja del mameluco y dispone del ejército en 5 cuadros o ciudadelas, a los cuales los convierte en conjuntos erizados con las bayonetas y en la esquina de cada cuadro coloca infantería con cañones. De esta forma, la carga de caballos y camellos se veía frustrada una y otra vez. Los franceses van avanzando, teniendo a los oficiales y eruditos protegidos en los cuadros. Los mamelucos cargan para encontrarse con el fuego enemigo cuando sus caballos están a pocos metros de las bayonetas. Así, los disparos o acertaban en el blanco o el sonido era lo suficientemente fuerte para asustar a las monturas y que huyesen. Una vez la caballería mameluca es neutralizada, la infantería francesa se dirige a la población de Embabé, situada a orillas del Nilo, donde predomina el combate cuerpo a cuerpo. En el propio río, Bonaparte había dispuesto botes con cañones para que atacasen los barcos enemigos para limitar su movimiento por el río y evitar también que pudieran retirarse fácilmente del campo de batalla una vez derrotado. De hecho, cuando Embabé es capturada, Murat decide huir hacia Giza en lugar de hacia el Cairo, retirándose al Alto Egipto. Si cientos de mamelucos habían muerto en las cargas hacia los cuadros erizados, ahora muchos también se ahogan en el Nilo cuando intentan cruzarlo para retirarse del campo de batalla. El lujo que ostentaban los mamelucos encima, con sus ropas y joyas, fue saqueado de los cadáveres por los soldados franceses en los días siguientes a su victoria. Napoleón ahora dominaba el Bajo Egipto y la zona central. Quedaba el Alto Egipto hacia donde se había dirigido Murat con lo que quedaba de su hombre. Pero esta área se la encargó al general de Sykes, quien se alzó con la victoria el 7 de octubre en Sedimán. Mientras tanto, Napoleón entró en la capital e instaló su cuartel general en la ciudadela de Saladino. Para ganarse el favor de la población, la administración pasó a ser de corte francés y creó un instituto para formar científicamente a los egipcios, sobre todo en cuanto a investigar su pasado. Llamándolo los egipcios Sultán Kebir, Napoleón también intentó ganarse el favor del pueblo al abolir la servidumbre y el feudalismo. Pero el almirante Nelson consiguió localizar la flota francesa y sorprenderla en Abukir. De hecho, la sorpresa fue tal que los marineros franceses estaban en tierra y el almirante